Para continuar con el tema, entonces vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Esta es la parte más importante de la clase, así que traten de prestar la mayor atención posible. Cualquier cosa repiten el video porque diría yo que son las partes un poco más complicadas de entender, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo poco a poco. Voy a tratar de explicarlo lo más detallado posible para que sea de su mejor comprensión. Primero vamos a definir, establecer lo que son los sistemas termodinámicos, como hemos estado viendo a lo largo de la clase, lo mencioné varias veces. Es una porción del universo en la que nosotros la escogemos para una consideración termodinámica. Quiere decir que es una idea abstracta, imaginaria, que nosotros definimos sus límites o que sus límites pueden ser reales, pero que hablamos de un concepto abstracto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, un sistema puede ser bien un ser vivo, un cuerpo, un sistema puede ser bien una tetera con agua, un sistema puede ser bien una olla cocinando, etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos los que ponemos esos límites, o bien pueden estar puestos, pero nosotros somos los que cogemos esa porción de universo para la consideración termodinámica a estudiar. Va a ser todo aquello que esté incluido dentro de una región definida del espacio, ¿no? Otra forma de definirlo, un poco más compleja, es un conjunto de los reactivos y productos que están presentes, el disolvente que los contiene y la atmósfera circundante. Puede recambiar diversas formas de energía, que ya sea a través de calor o materia, con el medio ambiente. Vamos a ver nosotros que todo lo que nos interesa estudiar a nosotros es el sistema. Entonces, ¿cómo se le va a llamar aquello que no forma parte del sistema? Es el denominado entorno. Y la suma del sistema junto con el entorno es lo que nos va a dar el conocido universo. ¿Ya? Esos primeros temas que deben quedar en claro. Sistema, lo que nosotros nos interesa estudiar, lo que nosotros lo denominamos para un proceso termodinámico, y el entorno es el resto. El universo es la suma de ambos. Ahora, vamos a tener tres tipos de sistemas termodinámicos básicamente. Un sistema termodinámico abierto, en el cual va a haber intercambio de materia, quiere decir, va a haber materia que ingresa al sistema y materia que sale del sistema, al igual que intercambio de energía, energía que entra y energía que sale de dicho sistema. Vamos a tener el sistema cerrado, el cual no permite el intercambio de materia con el entorno, pero sí permite el intercambio, el ingreso y el egreso de energía entre el sistema y el entorno. Y el sistema aislado va a ser aquel en el cual no hay intercambio de energía y tampoco de materia con respecto a su entorno. Tomemos, por ejemplo, estas situaciones, ¿no? Un vaso con agua lo podemos considerar un sistema abierto, ¿sí? Intercambio de materia, que sería el líquido, intercambio de energía. Otro, por ejemplo, es el sistema cerrado, un vaso tapado. No podemos meterle más agua a un vaso tapado, pero no quiere decir que no pueda pasar aire o que no pueda pasar luz a este vaso, ¿no? Que sería forma de energía la luz. Y un sistema de tipo aislado sería el termo, en el cual no ingresa ni luz, como por ejemplo que sería la energía, ni agua, que sería la materia, ¿no? Para que se deje entender un sistema abierto, un sistema cerrado, un vaso tapado y un sistema aislado como un termo. Entonces, ¿qué somos los seres vivos nosotros? A los seres vivos básicamente somos un sistema termodinámico de tipo abierto, pero que nos encontramos en un estado estacionario. ¿Qué quiere decir un estado estacionario? Que el intercambio entre materia y el intercambio de energía, ambos se encuentran en equilibrio. Quiere decir que nosotros expulsamos tanta materia como materia ingresa a nuestro cuerpo, y que expulsamos tanta energía como energía ingresa a nuestro cuerpo. Y básicamente los seres vivos somos máquinas químicas que operamos a una temperatura y a una presión constante. Quiere decir que somos un sistema de tipo isobárico e isotérmico. Vamos a ver entonces nosotros la primera ley de la termodinámica. Ley muy conocida, seguramente ya la conocen también del colegio. En una frase resumida: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
¿No es cierto? Es lo que dice la primera ley de la termodinámica. Es el principio de conservación de la energía. ¿No es cierto? Ahora, lo que les dije en la frase, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo aplicamos igual con la energía. Esta energía no se crea ni se destruye, simplemente se va a transformar en otra forma de energía. Y la energía total del universo siempre se mantiene constante. Quiere decir que siempre está la misma energía ahí, solo que en formas distintas. Y se va a expresar como la variación de energía va a ser igual a la suma del trabajo más la suma del calor, ¿no? Entonces se le va a asignar un valor positivo a ambas variables cuando entran a dicho sistema y un valor negativo para cuando salen de dicho sistema. Anteriormente al símbolo de trabajo se le ponía un símbolo negativo en el caso de que entrara un sistema y un símbolo positivo en el caso de que saliera el sistema. Ahora, ambas denominaciones en realidad son correctas, pero simplemente hay que especificar cuál se está usando para no hacer confusiones a la hora de hacer cálculos. En este caso yo estoy usando la ecuación que dice que en ambas variables se le pone el signo positivo cuando están ingresando al sistema y negativo cuando están saliendo de dicho sistema. Vamos a hablar ahora sobre unas cuantas variables termodinámicas, ¿no? Vamos a ver primero el término de entropía. ¿Qué es la entropía? Básicamente, si nosotros nos ponemos en palabras sencillas, va a ser el grado de desorden, la magnitud de desorden que va a tener un sistema. Otra forma de describirlo es la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo, ¿no? La entropía básicamente va a ser ese grado de desorden, ese grado de energía no utilizable que presenta un sistema. Y este nos va a permitir a nosotros determinar la espontaneidad con la que se pueden o no dar las reacciones. Mientras que su contraparte, la entalpía, va a ser la fracción de energía que se utiliza para realizar un trabajo. Determina también el contenido calórico de un sistema. Y dicho esto, ya que determina el contenido calórico, refleja de misma manera el número de enlaces químicos de los reactivos y los productos, puesto que, como sabemos, es de los enlaces de su ruptura en la que se produce o se requiere la energía. ¿No es cierto? Entonces va a determinar, esos enlaces también son los que determinan dicho contenido calórico, por ello refleja su número de enlaces. Y nosotros hacemos referencia que cuando tenemos un valor de entalpía positivo, hablamos de una reacción o un proceso de tipo endotérmico que requiere energía. Y cuando es un valor de tipo negativo, hablamos de un proceso, de una reacción de tipo exotérmica. Quiere decir que va a producir calor, ¿no es cierto? Perdón, endotérmico que requiere calor, consume calor, mientras que el exotérmico emana calor, ¿no? La entropía se representa con el símbolo la letra S, mientras que la entalpía se representa con la letra H, ¿no? Van a ser dos variables importantes. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar para explicar también parte de la segunda ley de la termodinámica, en la cual, ¿qué dice? Que la entropía del universo siempre va a aumentar en todos los procesos químicos y físicos. Que recuerdan que era ustedes la entropía. La entropía era la fracción de energía que no se utiliza para hacer un trabajo, que no se puede utilizar más bien. O también es con la expresión cuantitativa del desorden del sistema. ¿Y qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que esta entropía, este desorden, siempre va a aumentar. Siempre va a estar en tendencia de aumento. La entropía total en el sistema, en el universo, nunca puede disminuir. Siempre va a estar tendiendo al aumentar. Y en esto también nos podemos fijar en un concepto que dice que no es posible construir una máquina cíclica que haga nada más excepto que convertir calor en energía mecánica. ¿A qué nos referimos? Que siempre va a haber una interacción entre el sistema y el entorno, de tal manera que los procesos químicos que se lleven a cabo dentro del sistema van a terminar generando un incremento de la entropía a nivel del entorno. Quiere decir que van a generar mayor desorden. Vamos a verlo en un par de imágenes para tratar de entenderlo un poco mejor, ¿ya? Esta ley de la termodinámica va a marcar en sí la dirección en la que pueden ocurrir o no los procesos termodinámicos. Quiere decir si van de reactantes a productos o de productos a reactantes. Para ello vamos a agregar un concepto más, que es la energía libre, que ya vamos a explicarlo mejor más adelante, la energía libre de Gibbs, que se describe como la variación de la energía
que va a ser igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta en grados Kelvin multiplicado por la variación de la entropía. Si este valor de energía libre es menor a cero, la reacción va a ser de un tipo espontáneo y exergónica, quiere decir que va a emanar energía. Mientras que si esta variable es de un valor positivo mayor a cero, quiere decir que el proceso va a ser no espontáneo y va a requerir energía, va a ser endergónica. Pongámoslo así en un ejemplo mecánico, ¿sí? Aquí en la cima, si tenemos un bloque grande y pesado en esta cima, por estar en una posición inclinada, solito va a deslizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya de por sí, por estar en altura, tiene cierta energía potencial. Y a la hora de deslizarse, va a ir consumiendo, por decirlo así, a perder esa energía. Entonces se va a dar esta pérdida de energía potencial. Va a tener un valor de energía libre negativo. Por lo tanto, va a liberar esa energía, ¿no? Va a ser un proceso de tipo exergónico. Pero estos procesos siempre se acoplan uno a otro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que un proceso de tipo exergónico se acopla a uno de tipo endergónico. ¿Por qué? Imaginemos pues que este peso muerto, este cuadrado, este cubo, al deslizarse sobre esta colina, estaba atado a otro cubo más pequeño, ¿no? Y al caer, al perder energía, va a levantar este cubo más pequeño, ¿no es cierto? Va a trabajar, va a generar un trabajo haciendo que el objeto al final se levante. Quiere decir que este objeto, para poder llegar a la cima, va a requerir la energía del otro objeto. Es en este caso un objeto, una reacción endergónica, ¿no? Va a tener una energía libre positiva. Mientras que este cubo caía perdiendo energía, por decirlo así, este cubo subía requiriendo la energía de la caída de este objeto. ¿Me dejo entender? Es una relación básicamente. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en una reacción química? Veamos dentro de la glucólisis. Uno de los primeros pasos que van a ver más adelante es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. En dos reacciones, la primera reacción, la glucosa más una molécula de fósforo inorgánico va a formar la glucosa 6-fosfato, puesto que se le va a agregar esta molécula de fosfato a uno de los enlaces de la glucosa en el carbono 6. Este va a ser un proceso que en sí requiere energía para la formación de ese enlace. Por lo tanto, es un proceso que no es de tipo espontáneo, es endergónico. Y por otro lado, una segunda reacción, una molécula de ATP tiende a liberar a su molécula de fosfato, tiende a romper esos enlaces porque tiende a ceder esa energía. Entonces, esta molécula de ATP se disocia netamente en una molécula de ADP más fósforo inorgánico. ¿Sí? Mediante hidrólisis, ¿no es cierto? Mediante una molécula de agua. Entonces, esta segunda reacción, es una reacción, como ven en este gráfico, de tipo exergónico. ¿Por qué? Porque va a tener un valor negativo de su energía libre, por lo tanto va a estar liberando energía al separarse. Y ahora, si nosotros combinamos ambas reacciones, ¿por qué? Porque la segunda reacción es de tipo exergónica, que libera energía, y la primera reacción es de tipo endergónica, es de tipo endergónica, que requiere energía. Entonces, si nosotros acoplamos ambas reacciones, ¿qué vamos a tener? La reacción número 3, en la cual vemos nosotros con una molécula de glucosa junto con una molécula de ATP, va a dar una molécula de glucosa 6-fosfato más una molécula de ADP. Es como si hiciéramos una simple suma en la cual se van a anular los fósforos inorgánicos, dejando esta última ecuación. ¿Y qué vemos? Que la energía de la tercera reacción sigue siendo negativa. ¿Por qué? Porque era mayor la energía negativa que la energía positiva de estas reacciones. Y por lo tanto, este proceso, esta tercera reacción, así de manera global, podemos decir que es un proceso exergónico que va a liberar energía. Por lo tanto, va a ser un proceso espontáneo. ¿Sí? No sé si me dejo entender hasta el momento. Sé que es un tema un poco complicado. Vamos a tratar de volver a explicarlo, ¿sí? Ahora, la segunda ley de la termodinámica, ¿qué decía básicamente? Que la entropía siempre tiende a aumentar.
Si la entropía tiende a aumentar, quiere decir que tiende a aumentar el desorden y por tanto tiende a haber una mayor estabilidad en el sistema. Aunque parezca contradictorio, un mayor desorden significa una mayor estabilidad en el sistema, un punto de equilibrio, por decirlo así, ¿no? Y también para entender la segunda ley de la termodinámica existe también el concepto de la energía libre, que ya les mencioné, está en función a las variables de la entalpía y la entropía. Y si esta energía libre tiene un valor negativo menor a cero, va a determinar que un proceso es de tipo exergónico y por lo tanto espontáneo, que se va a dar solo. De manera si las ambas moléculas se encuentran, se va a dar el proceso automáticamente. Mientras que si el valor de dicha energía fuera mayor a cero, fuera positivo, quiere decir que va a ser un proceso no espontáneo, endergónico, va a requerir energía. Entonces, como va a requerir energía, no se va a dar solo. ¿No es cierto? En el ejemplo mecánico, como les mencioné, la caja que se encontraba arriba cae sola por el simple hecho de ya poseer energía potencial, ¿cierto? Liberando esa energía. Y el efecto que libere esa energía al bajar va a jalar, a hacer subir este otro cubo al que se encontraba atado. ¿Ya? Esto va a explicar entonces cómo mediante la pérdida, mientras que uno pierde energía, el otro utiliza esa energía para hacer una función, ¿no? Esto es básicamente lo que vamos a ver en este proceso de conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. La primera reacción, la glucosa, junto con un fósforo inorgánico formando una glucosa 6-fosfato, obtiene un valor positivo de energía libre. Significa que es un proceso que requiere energía y no va a ser espontáneo. La segunda reacción es un proceso en el cual el ATP mediante hidrólisis se disocia en ADP y un fósforo inorgánico. Este proceso va a tener una gran energía negativa, por lo tanto va a liberar energía y va a ser un proceso espontáneo que se va a dar netamente solo. Si sumamos, si juntamos ambas reacciones, vamos a tener la tercera reacción, en la cual la suma de ambas energías va a seguir siendo negativa, globalmente sigue siendo negativa. Por lo tanto, va a ser en general un proceso, ambas juntas van a ser un proceso que libera energía y por tanto va a ser un proceso espontáneo. ¿Sí? Espero haberme dejado entender. La energía total es negativa, por lo tanto es un proceso espontáneo, como vemos en este cuadro, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre la energía libre de Gibbs para terminar, ¿sí? Esta clase no es muy larga, pero un poco compleja de entender y espero se esté entendiendo hasta ahora. Ahora, ¿qué es la energía libre de Gibbs en sí? La energía libre de Gibbs es una variable que va a expresar la energía que va a ser capaz de realizar un trabajo durante una reacción en un estado tanto isotérmico como isobárico. Quiere decir, en un estado a temperatura y presión constante. Esta variación de energía libre va a predecir la espontaneidad de los procesos y se determina o bien con la diferencia entre la energía de los productos y la energía de los reactantes, o bien entre la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. ¿Sí? De igual manera, como recordamos esta imagen, si la energía libre es menor a cero, el proceso es espontáneo y exergónico. Si es mayor a cero o positiva, va a ser un proceso no espontáneo y endergónico. Y si la energía libre es igual a cero, quiere decir que ese proceso se encuentra en equilibrio, en un estado estacionario. Ahora, van a haber ciertos valores teóricos. En condiciones estándar, quiere decir a 25 grados centígrados, a una atmósfera de presión, y las concentraciones de los reactantes y los productos sea de 1 molar, vamos a tener la variación de energía estándar, ¿sí? Que se simboliza de esta manera. Y a condiciones fisiológicas, a un pH de aproximadamente 7.4 y una temperatura de 37 grados como se da en nuestro organismo, vamos a tener una energía libre estándar corregida, ¿no? Debido a que esta energía pues va a aplicarse a nuestro organismo. Ahora, estos son valores netamente teóricos, ¿ya? Aparte, la variación de energía libre netamente va a ser la variación de energía libre real. Quiere decir que depende de la concentración de los reactantes, de los productos y de la temperatura. ¿Sí?
no las estándar ni la estándar corregida. Vamos a ver que cada compuesto, cada reacción va a tener su propio valor establecido de energía libre estándar. Como por ejemplo la molécula de agua, para romper una molécula de agua se requiere menos 237 kilojoules por mol de energía. Y por ejemplo un acetiletileno tiene más 209,97 kilojoules por mol de energía, ¿no? Cada uno ya tiene establecido su propio valor, pero estos valores son netamente teóricos. Ahora, ¿cómo se va a relacionar entonces esta variable de energía libre junto con lo que es la constante de equilibrio? Primero recordemos cómo se define la constante de equilibrio, que es en sí las concentraciones de los reactantes y de los productos en el equilibrio, ¿no es cierto? Mediante esta fórmula común que se utiliza, por ejemplo, por una reacción química, en la que A, B, C, D minúsculas representan el número de moléculas de A, B, C, D mayúscula que participan en la reacción. Por ejemplo, bien A minúscula puede ser un número, una cantidad, y A mayúscula representará la molécula, ¿no es cierto? ¿Y cómo nosotros definimos la constante de equilibrio? Va a ser la concentración de la molécula de los productos elevados a su cantidad, multiplicados ambos, sobre la concentración de los reactantes elevados a su cantidad, multiplicados también. De esta manera, no me dejo entender, ¿no? Simplemente es una forma de representar la constante de equilibrio. Ahora, cuando un sistema reaccionante se encuentra en un estado de equilibrio, quiere decir que la velocidad con la que se generan los productos es la misma con la que se generan reactantes, vamos a decir que se encuentra en equilibrio, pues no. Pero si no se encontrara en equilibrio, siempre va a haber una tendencia al equilibrio, ¿ya? Y dicha tendencia a desplazarse al equilibrio se representa mediante la variación de la energía libre. Entonces, ¿qué relación vamos a tener nosotros entre estas dos variables? Mediante esta fórmula. La variación de la energía libre, la variación de energía libre real, va a ser igual a la variación de la energía libre estándar sumado a la constante R de los gases multiplicado por la temperatura absoluta multiplicado por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. ¿Sí? En situaciones en equilibrio, en situaciones de estándar, perdón, no en situaciones estándar, en situaciones de equilibrio, el valor de la energía libre real va a ser igual a 0, puesto que no va a haber una tendencia al equilibrio si es que ya está en equilibrio. Entonces, si el entorno, el sistema, se encuentra en equilibrio, este valor de energía libre es 0, entonces nos va a quedar a nosotros la fórmula, que la variación de energía libre estándar va a ser igual a menos la constante de los gases R, multiplicado por la temperatura absoluta, multiplicado por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, ¿no? Esta es la fórmula que las relaciona a ambos. Pero en un estado de equilibrio, este valor de aquí va a ser 0. La energía libre va a ser 0, puesto que no va a haber tendencia al equilibrio si ya está en equilibrio, quedándonos esta fórmula. Y de la misma manera, para la energía libre estándar corregida, va a tener también su constante de equilibrio corregida, ¿no? La constante de los gases va a variar, va a ser un valor variable dependiendo de las unidades con las que se utilicen. Una de las más comunes, por ejemplo, es el joule por kilomol o las calorías por kilomol, ¿no? Como vemos, varía su valor dependiendo de la unidad que se utilice. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que la constante de equilibrio, a medida que varíe, va a variar también el valor de la energía libre estándar corregida. Y a medida que varíe esta, también nosotros podemos predecir la espontaneidad o no de una reacción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si nosotros tenemos que la constante de equilibrio vale menos a 1, quiere decir que la variación de energía libre estándar corregida va a ser positiva. Si una variación de energía libre es positiva, si ustedes bien recuerdan es mayor a 0, va a ser una reacción de tipo endergónica, por lo tanto un proceso no espontáneo. Si la constante de equilibrio fuese igual a 1, quiere decir que la variación de la energía
va a ser igual a cero. Por lo tanto, va a ser un estado de equilibrio. Y si en el caso de que la constante de equilibrio sea mayor de 1, la variación de energía libre va a ser negativo. Por lo tanto, si es negativo, va a ser un proceso de tipo exergónico, liberando energía y por lo tanto espontáneo. O como en este gráfico de abajo, mientras mayor sea la constante de equilibrio, mayor de 1, quiere decir que el movimiento va a ser hacia el equilibrio, va a ser un movimiento espontáneo. Dicho movimiento espontáneo va a ser desde de los reactivos a los productos, ¿ya? Buscando estar en equilibrio. O al inverso, si es que la constante de equilibrio es menor a 1, va a haber una tendencia a que los productos se vuelvan reactantes, de tal manera que se busque el equilibrio, ¿no? Va a requerir energía. Como les mencioné antes, estos procesos se acoplan, ¿no? Los procesos de tipo exergónico y endergónico se acoplan en uno solo, de tal manera que permitan las constantes reacciones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo aquí del metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa en sí es una reacción de tipo exergónica, puesto que libera energía, es tipo espontánea. Pero, para que sea de tipo espontánea debe estar asociado a una reacción de tipo endergónica. Por ejemplo, la formación de ATP mediante la unión de ADP y un grupo fosfato. Este sí requiere energía, por lo tanto, la reacción endergónica de síntesis de ATP se asocia a una degradación de glucosa, que es una reacción exergónica. Ambas se relacionan, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que se genera esta molécula ATP, su degradación genera una reacción exergónica que permite una reacción endergónica, por ejemplo, la formación de proteínas desde sus monómeros, o una síntesis proteica. De tal manera que la reacción exergónica siempre es cuesta hacia abajo. Quiere decir que va a ser como una cascada, ¿no es cierto? Una cascada, liberando siempre calor al final, y ese calor es disipado al entorno, aumentando su desorden, aumentando la entropía, respetando siempre la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Normalmente los procesos de degradación, de catabolismo, como vimos en la primera clase, son aquellos que liberan energía. Por ejemplo, esa degradación de glucosa libera energía exergónica, va a ser espontánea. Los catabolismos siempre suelen ser más espontáneos, mientras que los procesos anabólicos, los de síntesis desde monómeros hasta polímeros, como de los aminoácidos a proteínas, siempre requieren energía, van a ser procesos no espontáneos, ¿no? Y por ello necesitan acoplarse entre reacciones endergónicas y exergónicas para que siempre haya ese constante equilibrio, ¿no? Ahora, una característica de las energías libres, como vimos antes, pero no mencioné específicamente, es que las energías son aditivas. Quiere decir que la energía libre de una reacción contra la energía libre de otra va a sumarse simplemente para expresar una tercera reacción. Tomando el ejemplo de la síntesis de glucosa 6-fosfato que vimos antes. La glucosa más el fósforo inorgánico va a formar glucosa 6-fosfato más agua. Va a tener una energía libre estándar corregida positiva de 13,8 kJ por mol. Mientras que la formación de la hidrólisis del ATP a ADP y un fósforo inorgánico va a tener una energía libre negativa de menos 30,5. Ahora, si nosotros sumamos esas dos reacciones en la tercera, que sería el ATP más la glucosa va a formar una molécula de ADP más glucosa 6-fosfato, vamos a tener que la energía libre de esta última reacción va a ser la suma de las otras dos. Quiere decir de 13,8 más menos 30,5, dando un resultado de menos 16,7. La energía libre sigue teniendo un valor negativo neto en total. Y ese valor de energía libre negativo quiere decir que la reacción al final, esa reacción global, ese acoplamiento de reacciones, va a ser una reacción exergónica al final. Quiere decir que se va a dar como un proceso espontáneo, ¿no? Ahora, hay algunos compuestos ricos en energía, como por ejemplo, vamos a ver en los carbohidratos, van a haber varios compuestos como el fosfonol piruvato, que es uno de los que más energía posee, más que la molécula ATP. El 1,3 difosfoglicerato, fosfocreatina, etcétera. Son compuestos altos en energía. Tienen alta energía libre. Mientras que hay compuestos que tienen menor energía libre, como la glucosa 6-fosfato o el glicerol 3-fosfato.
Entonces decimos nosotros que las moléculas con alta energía, como estas de aquí, son aquellas que van a ser dadores de un grupo fosfato de alta energía, como por ejemplo el 1,3 bifosfoglicerato. Y hay los compuestos que van a ser más, o sea, van a tender a quedarse con su grupo fosfato, ¿no? Eh, que son los que liberan menor energía, que son los que van a aceptar al final el grupo fosfato de otras reacciones, ¿no? Los compuestos fosfatos de alta energía pueden acoplar a su hidrólisis la fosforilación del ADP hasta ATP, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, energías libres de estándar de la hidrólisis de algunos, perdón, de algunos de algunos compuestos fosforilados y del acetil-CoA, ¿no? Un fosfonol piruvato va a tener una alta energía negativa. Una fosfocreatina también tiene una alta energía negativa. El ATP, ven, por ejemplo, tiene aproximadamente menos 30.5 kJ por mol. Mientras que moléculas tipo el glicerol 1-fosfato tienen muy baja negatividad en cuanto a su energía libre. Por lo tanto, suelen ser más moléculas aceptoras de un grupo fosfato más que dadoras de este, ¿no? Ahora, eso ha sido todo con respecto a la clase termodinámica y bioenergética. Espero haya sido de su entendimiento. Yo sé muy bien que este tema de esta clase en especial es pesado, bastante complejo. Espero se haya podido entender. Si no, cualquier cosa, disculpen, les dejo mi correo. Cualquier duda, con gusto pueden preguntarme. No tengo ningún problema en responder sus dudas. Con gusto lo haré. Si no, también escribir al grupo Atlas, donde también una persona siempre estará dispuesta a tratar de solventar sus dudas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sería todo por esta clase. Muy buenas noches y sigan estudiando, chicos. Mucha suerte.